Buenos días, ya estamos aquí en nuestro día 16 del reto. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? Vamos a hacer nuestra respiración. Estoy esperando que se conecten un poquito más. Y pues he recibido muchos comentarios, muchas gracias, preguntas, dudas, y eso me da mucho gusto de que estemos trabajando, de que estemos situados en la misma sintonía. Hola Giovanni, hola Verónica, buenos días. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con una respiración en donde vamos a bombear el estómago para meter el aire. Vamos a ver si lo puedo. Vamos a hacer, déjenme ver si se ve. A bombear el estómago hacia adentro. Por pura nariz. Retenemos el aire, apretamos órganos sexuales, mantenemos el aire ahí, contenido, y exhalamos por la boca. Otra vez. Sostenemos, apretamos y exhalamos por la boca. Una vez más. Sostenemos. Y exhalamos. Una vez más. Sostenemos, apretamos órganos sexuales. Exhalamos. Última vez. Sostengo. Aprieto órganos sexuales. Y exhalamos por la boca. Y me quedo ahí. Percibo mis sensaciones, cómo está mi cuerpo. Inhalo y exhalo. Me concentro en cómo entra y sale el aire por mi nariz. Observo los ruidos, mis pensamientos, cómo está la energía de mi cuerpo después de esta respiración. Al momento de inhalar, inhalamos salud. Exhalamos tensión. Una vez más, inhalo salud. Exhalo tensión. Última vez, inhalo salud. Exhalo tensión. Y voy regresando a este lugar poco a poco. Abro mis ojos. Buenos días. ¿Cómo están? Hoy vamos a tratar un tema, pues, un poquito denso, pero creo que es importante poder reconocer
estos sentimientos. Vamos a hablar de 4 sentimientos. Esto ya está fuera de las emociones. ¿Por qué? Porque un sentimiento, a diferencia de una emoción es algo que se da natural en el organismo, como ya les había dicho Matea, el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor. Esos son las 5 emociones básicas y de ahí se derivan muchas. Pero los sentimientos es cuando a esa emoción le agregamos un pensamiento. Y entonces esta conjunción de emoción con pensamiento que se llama sentimiento puede traernos muchas dificultades a nuestra vida. Y en específico vamos a hablar hoy de la culpa, el resentimiento, el rencor y el temor. Y todos van unidos, todos tienen algo que ver en el sentido de que nos bloquean. Aparte, de acuerdo a muchos estudios que se han hecho del origen el origen emocional de las enfermedades, ahora hay muchísimas corrientes en donde cada uno, y esa es la parte importante en que todo se coincide y se ha demostrado que tiene que ver con las emociones contenidas, reprimidas, guardadas, y de ahí surgen las enfermedades. Pero vamos a ir viendo, bueno, el de las enfermedades hoy pues no es el tema, es el trabajar estas emociones y como yo les digo, todo lo que aparece en el ámbito humano no tiene por qué considerarse bueno o malo. Simplemente es parte de la vida. Es parte de integrar todo lo que somos. No solamente somos lo bueno, lo bonito, lo agradable. También esta parte que no nos gusta, esta sombra que tratamos de ocultar, que tratamos de que nadie se dé cuenta, que nadie sepa lo que estamos pensando, sintiendo. El hecho de no permitirnos expresarla y sentirla, el hecho de reprimirla, ocasiona enfermedades, baja nuestra frecuencia vibratoria y se queda en la espiral que les decía de círculos viciosos, de me enojo, baja mi energía, me conecto con personas que están igual de enojadas que yo, este enojo y esta baja energía manifiesta cosas que no me gustan en mi vida y así se vuelve un círculo del que no somos conscientes que estamos. Entonces hoy voy a hablar de esos 4 sentimientos para que los podamos observar en nosotros y podamos ver de qué forma nos están afectando. Porque todo esto tiene un efecto físico en las células, en la energía que mandan estos sentimientos, tienen una carga emocional muy fuerte y entonces el cuerpo se daña, las células se dañan y es muy difícil después poder salir hacia adelante cuando mantenemos estas emociones y estos sentimientos dentro de nosotros. Y pues es muy importante recordar que nosotros escogemos cómo vivir, que generalmente muchos de estas emociones, estos sentimientos que vamos a trabajar el día de hoy, tienen que ver con la historia de la persona, con que posiblemente tuvo un papá agresivo, una mamá agresiva, un papá ausente, o la cuidaron, no la cuidaron sus papás, sino un tío, un hermano en algún colegio y fue maltratado, o tuvo papás que siempre estaban peleando. En fin, estos sentimientos tienen una raíz muy fuerte en cuanto a nuestra infancia. El día de mañana vamos a hacer un ejercicio muy bonito para aceptar a la mamá y al papá, pero por eso era para mí muy importante el tema de hoy, para que podamos observar. Y hoy les voy a hablar de algo que posiblemente a muchas personas les pueda parecer que es como fantástico o como de película, pero todo lo que vivimos en nuestra vida ha tenido un sentido y nosotros lo hemos escogido. Nuestra alma, antes de llegar aquí a esta parte humana, escogió aquellos temas que necesitaba trabajar.
y escogió una mamá y un papá para venir a este mundo. Y es algo así como, si yo les platicara como una historia, es como que antes de llegar a la tierra están las almas trabajando, viendo qué es lo que necesitan trabajar. Y si una persona necesita de, de aprender a reconocerse a sí misma, de valorarse, entonces escoge en ese momento dos papás que juntos van a hacer esa ecuación para que esa persona tenga que trabajar eso. Entonces, cuando yo me resisto al flujo de la vida, cuando yo me resisto a la mamá, al papá que tengo, a las circunstancias en las que llegué, estoy perdiéndome la oportunidad de saber a qué vine, de aprender mi lección. Y una vez que yo pude saber y aceptar y dejar fluir esa experiencia de vida, mi vida empieza a cambiar, mi vida empieza a funcionar, a traer cosas buenas. Pero desafortunadamente, como no lo vivimos así, como muchas religiones aquí en México, que prevalece la católica, y nuevamente es sin juzgar, pero su lema es eh, generar el sufrimiento para ganar la vida eterna. Entonces, bajo este concepto, pareciera que el hecho de sufrir nos va a dar algo en otra vida. Pero bueno, la vida es aquí y ahora, y es aquí, y somos humanos viviendo una experiencia humana. Y aquí es donde tenemos que aprender a sanar todo esto, y precisamente al contrario de muchas religiones, el dejar el sufrimiento, el soltar el sufrimiento, es lo que nos libera realmente de aquello que no nos permite avanzar. Para eso tenemos que ir aprendiendo con conciencia qué es lo que estamos generando en nuestra vida. Cuando yo me resisto a esa vida que por circunstancias me tocó vivir, que a lo mejor fui huérfano o me abandonaron mis papás. Eh, por ejemplo, un caso que yo siempre pongo es el de Luis Hay, que como les decía, ella es una persona que sufrió muchísimo, y ella, sus papás se separaron, o su papá los abandonó cuando ella tenía meses. Después ella a los 5 años fue violada, y después su mamá se casó y tuvo un padrastro que la maltrataba a ella y a su mamá, y fue generándose tanta cantidad de sufrimiento que después tuvo cáncer, y ese es uno de los, el rencor corroe el alma, el rencor lastima cada célula de tu cuerpo y atrae el cáncer. Y generalmente nos hablan de que tiene mucho que ver con alimentos, y en realidad es las emociones que se enquistan, que se quedan ahí, las que realmente hacen ese efecto. Y entonces, si mi vida ha sido difícil, ha tenido características dramáticas, yo vengo con una alma que ya viene preparada para eso. No es, las almas van evolucionando. Las almas van con el paso del tiempo adquiriendo sabiduría acerca de los procesos que hay que vivir. Entonces, cuando tengan la certeza que la experiencia que la vida les ponga es que vienen preparados para eso. Y entonces habrá personas que vivan una vida pues más ligera, más leve, porque posiblemente su alma ya tuvo cosas que trabajó, y quien viene con pruebas más fuertes trae un alma fuerte, un alma que tiene esas características para salir adelante. Y esto, pues no me lo crean, obsérvenlo, obsérvenlo en su alrededor, obsérvenlo ustedes. Al final de cuentas, cuando observamos esa conciencia, hagan de cuenta que antes de llegar al mundo yo escojo la mamá y el papá, y me ponen un chip de que se me olvida todo cuando ya llego y soy un bebé, y solamente ese yo para mí como que es nuestro proceso, realmente ir descubriendo quiénes somos, a qué venimos, y aprender a vivir esta experiencia humana desde la felicidad, desde la plenitud, desde la alegría. Pero para eso tenemos
que reconocer aquellas experiencias que nosotros convocamos y que nos pueden estar trayendo mucho dolor. Y entonces, como nosotros vemos el exterior, como hemos aprendido a ver el exterior de acuerdo a nuestra experiencia, tiene que ver con nuestro interior, con aquello que creemos, con los sentimientos que guardamos. Si yo soy una persona que me vive en estos sentimientos, en la culpa, en el resentimiento, en el temor, en el rencor, las experiencias que voy a seguir atrayendo van a ser difíciles. Pero no porque sea un castigo, ni mucho menos. De verdad, eso a mí me queda claro que no existe. Existe personas conscientes y personas menos conscientes. Y entonces cuando yo no soy consciente y me dejo llevar por mis emociones, por mis sentimientos, vivo la vida enojado, vivo la vida con mucho dolor, vivo la vida generándome situaciones difíciles, complicadas. Y entonces yo me convenzo de que la vida es así. Pero cuando yo logro detenerme y observar mi vida y ver qué está pasando, entonces yo puedo aprender de esas experiencias, puedo dejarlas ir, puedo aprenderlas a sanar y empezar a vivir una vida completamente diferente. Y en este caso, por ejemplo, les digo, este no es el tema, pero la enfermedad en sí es una enseñanza. Déjenme bajar la cortina porque está pegando el sol. Creo que no me ven. Permítanme. Y entonces las experiencias que vamos viviendo nos moldean en positivo o en negativo dependiendo no de la buena suerte, no de la mala suerte, sino de nuestra actitud frente a esas circunstancias. Entonces, si, como yo les he dicho, yo atraigo esas experiencias a mi vida, entonces, ¿qué tengo que hacer? Observarlas, aceptarlas, integrarlas. Es parte de nuestra vida, es la parte oscura que la mayoría de las personas no queremos ver, de la que no queremos saber y que negamos, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a ser rencoroso? ¿O cómo voy a tener resentimiento? ¿O la envidia? ¿O los celos? ¿O la culpa? Y entonces cuando negamos que en este momento de nuestra vida nos tocó vivir esto, no podemos darle algo, darle una solución, cambiarlo, modificarlo. Y nos estamos negando la oportunidad, la grandiosa oportunidad de poderlo sanar, de dejarlo ir y empezar a vivir otro tipo de circunstancias. Entonces, pues nosotros tenemos afortunadamente el cambio de todo esto, el cambio de nuestra vida está en nuestras manos. No depende de nada, no depende de la buena suerte, no depende que cambie determinada persona, que cambien las circunstancias, no depende que cambie nada, que cambie nada. O sea, si yo observo mi vida y reconozco aquellas situaciones que estoy viviendo y no me agradan y las quiero cambiar, yo elijo. Y yo tengo ese poder de decir, si estos pensamientos me trajeron aquí, hoy puedo elegir estos otros y quiero este otro camino. Y esa es una decisión de todos los días, porque diario la vida nos va poniendo pruebas, nos va poniendo situaciones que y más cuando estamos trabajando algo, cuando dicen, no, pues quiero soltar los celos, pues más situaciones nos va a poner de celos para que saber si es verdad que esa intención es real. Entonces, si yo logro aprender de dónde se deriva esa emoción, ese sentimiento, y lo transformo y lo suelto, de verdad desaparece. Y me creo pues voy fortaleciendo mi capacidad de responder ante las circunstancias.
me voy volviendo hábil. Son habilidades que vamos creando. Cuando no somos conscientes, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y luego decimos, no, pues la verdad sí, me dejé llevar por el enojo, me dejé llevar. Pues sí, pues está bien llevarse, pero ¿a dónde te lleva eso también después del enojo? A sentirte mal, a sentirte culpable, de por qué dije, por qué hice. O como les digo, los sentimientos que no se notan tanto porque son muy callados, como es el rencor y el resentimiento, generalmente no le decimos a nadie que sentimos rencor o que sentimos resentimiento. Entonces son sentimientos que se quedan muy guardados. Y pues en general todos los que vamos a ver hoy tienen como esa característica, como de ser sentimientos muy negativos y por lo tanto los tiendo a rechazar. No quiero saber de ellos, no quiero que me platiquen de ellos, no quiero reconocer que los tengo y los justifico. Es que yo siento esto porque esta persona me hizo esto, esto, esto y esto. Y cuando yo le pedí esto no me lo dio. Y cuando yo necesité esto no me lo hizo. Y entonces vamos dándole justificaciones y justificaciones. Como les digo, aquí interviene completamente la mente en estas emociones, en la culpa, en el rencor y el resentimiento está lo que nos platicamos de esa situación. Entonces está el hecho, ese no se puede negar, es parte de la vida, sucedió, me tocó vivirlo, pero yo aparte le sumo todos mis creencias, mis pensamientos, todo aquello que yo me voy repitiendo constantemente y me abandonó y me dejó y es mala persona y por su culpa sufrí, por su culpa me pasó esto y en realidad es que nadie nos hace nada. Es verdad que nos toca vivir situaciones difíciles, eso es un hecho, es un hecho inalienable de estar viviendo una experiencia humana. Pero el cómo yo tome esas experiencias, cómo yo pueda tener como esa capacidad y ese querer ver, esos ojos internos abiertos de qué me está queriendo decir esta experiencia, entonces yo fácilmente puedo soltarla. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. O sea, el hecho de perder a un hijo, por ejemplo, es un dolor fuertísimo. Yo perdí a mi primera hija y es un dolor muy fuerte. Y se siente y lo vives y es algo que parece que te rompe por dentro, que te rompe las entrañas. Es algo con que tú crees que no vas a poder salir adelante. Ese es el dolor. El sufrimiento es que yo diga, pobrecita de mí, ¿cómo es posible? Qué mala suerte, Dios no me quiere, la vida es mala, la vida es esto, la vida es lo otro. Y entonces yo puedo en el sufrimiento quedarme la cantidad de años que yo quiera. El dolor no, el dolor pasa. El dolor, de acuerdo a tanatología, de acuerdo a todos los estudios que se hacen, un duelo requiere mínimo 2 años cuando es una pérdida fuerte. Entonces, en ese tiempo yo puedo realmente de verdad sentir el dolor de esa pérdida, de eso que me pasó, de eso que me sucedió. Y habrá quien sea más si perdió un patrimonio o algo y le cuesta todavía mucho más trabajo salir adelante. Pero son esas experiencias en las que la vida me pone. Pero el hecho de yo platicármelo como un sufrimiento, esa sí es mi elección. Y ahí es donde yo puedo perder mi vida. Y hay personas que no se recuperan porque se la viven en el resentimiento y en el rencor. ¿Cómo es posible que me haya pasado esto? ¿Cómo es posible? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué? Y miren, cuando se tiene, por ejemplo, algo que yo también pongo en mis cursos es una persona que gana la lotería, en menos de 2 años, pierde todo el dinero y llega hasta a generar más deudas de lo que tenía antes de ganarse la lotería. Y un empresario que por situación de las circunstancias, de evaluación, crisis económica, pierde su empresa en menos de 1 año,
ya está construyendo otra. ¿Y cuál es la diferencia? El pensamiento, la forma de ver la vida, como una oportunidad. Un empresario se puede quedar en la ruina, se puede quedar sin dinero y busca los medios, busca la forma de generar recursos, pide un préstamo, se mueve, invita a un socio, tiene una idea, la genera. Y el que se ganó la lotería no tenía una mentalidad de crecimiento, de prosperidad, y entonces ese dinero en menos de 2 años ya se le fue. ¿Por qué? Porque sus pensamientos acerca del dinero, de generar cosas, no las había habilitado. Entonces, la buena y la mala suerte no existen. Soy yo con lo que con los elementos que he tenido hasta ese momento, lo que he sabido hacer. Y si yo soy una persona que he vivido con rencor y con resentimiento, bueno, pues tengo hoy la oportunidad de poderlo evaluar y decir si quiero seguir en eso o hoy quiero hacer otra cosa. Y déjenme decirle que el rencor y el resentimiento dan fuerza y protección. Y por eso muchas personas creen que se tienen que amarrar de eso para estar bien, para sentirse seguros, para sentirse fuerte, porque yo he escuchado muchos decir, es que si lo suelto me pierdo, me hundo, y cualquiera va a poder aprovecharse de mí, cualquiera va a poder abusar de mí, y eso no es verdad. La realidad es que esos sentimientos tienen una vibración muy baja. Véanlo en su tabla, dónde están todas esas emociones y sentimientos. Y eso nos trae problemas, nos trae el resentimiento, la culpa junto con el enojo provocan muchos accidentes. Cuando una persona siente culpa de algo, que es que cree que hizo algo indebido o que le tiene una deuda a alguien por alguna situación y siente enojo, se genera accidentes. Y entonces pasa el accidente y hay un castigo. Y ese es el problema de la culpa, que el culpable merece castigo. Dentro de lo que es la sociedad humana, todo el que sea culpable merece un castigo. Entonces, si hay situaciones por las que yo me siento culpable, voy a buscar inconscientemente un castigo. Y más si es una culpa de algo que yo no he dicho. Puede ser que tenga culpa de que mi hijo es borracho, drogadicto, y yo me siento culpable de no haber sido una buena madre. Pero hay culpas que, por ejemplo, algún día se me olvidó darle la medicina a alguien que yo cuidaba y se enfermó gravemente. Y nunca se lo dije a nadie. Y vivo cargando esa culpa. La culpa no le sirve a nadie. La culpa no reconstruye nada. Y entonces yo me la vivo con culpa y inconscientemente voy buscando situaciones que me castiguen, con las que yo de alguna manera quiera sentirme eh, ya, como que ya lo pagué. Y en realidad, como les digo, el universo, Dios, en la energía universal, es un Padre sumamente amoroso y respetuoso. O sea, para Él no hay culpa, para el universo no hay, eres una mala persona. Ese concepto no existe, ese es un concepto total y completamente humano. Y entonces nosotros nos decimos, cuando vivimos en estos sentimientos, porque sabemos, a lo mejor no sabemos ni siquiera qué es resentimiento, es simplemente es algo que siento que me duele acerca de lo que me hizo otra persona, de lo que yo creo que me hizo la otra persona. Y entonces, como yo sé que es un sentimiento feo, me considero mala, me digo, es que eres mala, no eres lo suficientemente buena, no te mereces lo mejor de la vida, no eres tan valiosa, no eres de buenos sentimientos. Y eso nos lo decimos nada más nosotros.
Ahora, si por cualquier cosa alguien nos lo dice, porque nos enojamos con una persona y me lo dijo o yo había prometido ayudarla y al final no lo hice y me dice que soy un egoísta, que, que soy una mala persona y entonces refuerza eso que yo ya me había dicho por algo que sucedió, no que yo hice, es algo que sucedió, son circunstancias que nos pone la vida y a lo mejor esa experiencia, por ejemplo en el caso de la medicina que pusimos, de que a la persona se le olvidó darle la medicina, posiblemente o es muy probable que la otra persona necesitaba vivir esa experiencia. Y entonces fui el instrumento que la vida puso ahí para esa situación, porque estoy casi segura que esa persona no lo hizo deliberadamente por hacerle un daño. Y esa es la cuestión, que el ser humano tiende a lo bueno. Y cuando a veces buscamos directamente el perjuicio de una persona, es porque hay mucho sufrimiento dentro. Y muchas veces entre hermanos esto se da mucho porque los papás, sin darse cuenta, provocan envidia, provocan separación, tratan mejor a un hermano que a otro. Uno es el bueno y el otro es el malo. Uno es el que se queda conmigo, el otro el que se va. Uno es el que me atiende. Esto. Muchas mamás buscan hijas porque dicen, es que las hijas me cuidan. Y entonces, o es el hijo el que me cuida, o los papás, no, es que es mi hijo el que me va a dar el orgullo y las mujeres no tienen importancia en la familia. Entonces, todo eso va generando circunstancias en la vida de las personas que van creando situaciones de dolor. Si yo fui la hija ignorada o el hijo ignorado, si yo fue al que trataron mal, el que me encargaron a todos mis hermanos, porque eso pues era muy común antes, ¿no? El hermano grande se hacía cargo de los chiquitos porque había 7, 8 hermanos y entonces había que cuidarlos a todos y los grandes se hacían cargo de los chiquitos y de una forma en que le quitan la infancia a los hijos grandes y se vuelven papás de pequeños y entonces viven con ese dolor, con ese sentimiento de no haber disfrutado su vida, su niñez, su infancia, su adolescencia, en que no podían salir con los amigos porque tenían que cuidar a los hermanos. Entonces, circunstancias hay todas las que podamos imaginar. Pero ¿qué voy a hacer yo con esas circunstancias? ¿Cómo voy a trabajar esos sentimientos? Entonces, primero hay que asumir que si yo en mi vida eh, tengo sentimientos, mantengo sentimientos de rencor, de culpa, de resentimiento y de temor, son mi responsabilidad. Yo he decidido ponerlos ahí, no las circunstancias, porque ante las mismas circunstancias hay personas que no lo sienten. O sea, es como les decía hace poco, ¿no? Las leyes es que no hay de otra. La ley de la gravedad, ¿recuerdan? O sea, si yo dejo caer esto, se va a caer. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. No se va a quedar suspendido en el aire ni nada, a menos de que una fuerza contraria lo detenga, que en este caso podría ser mi mano. Esa es una ley. Pero no hay ley que diga que si yo viví una situación difícil tenga que vivir con rencor, con resentimiento, con culpa o con temor. Eso no es ley, esa es elección. Entonces, ser conscientes de que si en este momento de mi vida hay muchos de esos sentimientos, hacerme responsable de que yo los puse ahí. Pero la parte buena de hacernos responsables es que si yo lo puse ahí, yo lo puedo quitar. Yo tengo esa capacidad. Entonces, ¿cómo? Reconociéndolos. Reconociendo que sí hubo una situación que me causó mucho dolor y que me ha impedido salir adelante porque yo he mantenido un sentimiento de resentimiento o de rencor o de culpa. O vivo temeroso toda la vida porque a mí desde chiquito me tocó vivir la vida solo. Entonces es aprender a dejar ir esas circunstancias, a aceptarlas, aceptar que me dolieron mucho, aceptar el
perjuicio que representaron en mi vida, que a lo mejor por ser el mayor a mí no me tocó estudiar, porque yo tenía que cuidar a mis hermanos y los chiquitos sí estudiaron, y es algo que me duele mucho no haber podido hacer. O sea, situaciones hay muchas y no demerito ninguna, de verdad ninguna. Yo reconozco lo difícil que puede ser una vida. Hay muchas, muchas situaciones en la vida de dolor. Pero esas mismas situaciones a unas personas las han impulsado a salir adelante y decir, yo no me voy a quedar aquí, yo voy a hacer de mi vida una obra maestra porque a eso vine. Y hay quien decide quedarse en el enojo, en el resentimiento, en la culpa, en el reclamo, y no aceptar que fueron mis pensamientos, mis creencias y mis formas de responder ante la vida la que me generó esas circunstancias. Y hay circunstancias fortuitas, como accidentes, pero aún así, como les digo, nada es casualidad, todo tiene un para qué. Muchos o la gran mayoría de los accidentes se dan cuando una persona está viviendo situaciones muy difíciles o no encuentra su camino o está viviendo una situación de la cual ya quiere salir y no puede, y viene un accidente, lo detiene, es algo que la vida te dice, ya estuvo, ya, toma conciencia. Y generalmente a partir de ese acto, de ese hecho, hacemos cambios importantes en nuestra vida. Y yo les puedo platicar que yo tuve una experiencia así hace 10 años, fue el 17 de mayo, hizo 10 años, y tuve un accidente fuertísimo cuando la camioneta dio vueltas. Bueno, fue la verdad muy difícil el accidente, pero cuando el coche se detuvo y yo me observé, bueno, yo me abrí la frente, pero fuera de eso no pasó nada. Y yo me di cuenta que la persona que venía conmigo estaba bien, que yo estaba bien, que, o sea, el coche estaba volteado, bueno, todo fue algo muy terrible. Pero en ese momento, y en ese momento era cuando yo estaba estudiando el curso de milagros, yo me quedé así viendo todo el panorama y que estábamos sanos y salvos. Y yo dije, esto es para otra cosa, esto es para otra cosa. Y a partir de ahí empecé a poner en orden mis cosas. Cuando yo estaba en el hospital, porque como me abrí, pues yo estaba en el hospital esperando a que me dieran de alta, y empecé a percibir mi vida, cómo estaba en ese momento, cuántas cosas tenía yo que poner en orden, qué cosas tenía yo que arreglar y solucionar. Cuando la vida te enfrenta a ese momento, cuando la camioneta estaba dando vueltas, yo no sabía qué iba a pasar. Cuando la camioneta se detuvo y ya volteada y todo, o sea, y yo vi que estaba bien, que estaba completa, que podía mover todo, que mi compañero también, dije, esto es para otra cosa. Y si yo en ese momento no hubiera estado estudiando el curso de milagros, posiblemente me hubiera asumido, porque yo tenía esa tendencia al rencor, al resentimiento, al creer que tenía mala suerte. O sea, otra experiencia hubiera sido la mía. De ahí sucedieron muchas cosas muy buenas, al grado que un día yo pude decir, bendito accidente. Porque si no se hubiera dado ese accidente, muchas cosas no hubieran cambiado en mi vida. Y algo mucho más todavía más chistoso es que te das cuenta que Dios te pone las circunstancias tal y como es, que el universo es exacto. Porque yo traía el cinturón puesto y cuando ya estaba yo en la ciudad, venía de Toluca, me lo quité, y entonces subiendo al segundo piso fue cuando pasó esto. Empezó a dar vueltas la camioneta, pues yo me había quitado el cinturón, pues me pegué y me abrí. Pero si yo no me hubiera quitado el cinturón, no me hubiera pasado absolutamente nada. Nunca me hubiera lastimado, nunca hubiera tenido que ir al hospital. Y realmente me di cuenta que fue ese momento en el hospital, cuando yo estaba ahí esperando que fueran por mí y que
me dieran de alta cuando yo hice conciencia de todo lo que estaba pasando en mi vida y que cosas que yo tenía que poner en orden. Y entonces, les digo, ya después de un tiempo, después de unos meses que pude observar todo lo que pasó después, entonces yo pude decir, gracias por este accidente. Y entonces es cuando elegimos cómo queremos ver las cosas. Igual cuando falleció mi hija. O sea, fue cuando yo dije, ¿para, ¿para qué pasó esto? Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Hacia dónde me quieres? Si hoy no me quieres como mamá, porque era mi primera hija, ¿qué esperas de mí? Y también muchas cosas cambiaron en mi vida a partir de ese momento. Entonces no son las circunstancias, son lo que hacemos con ellas. Y esa es mi invitación, que observen su vida, que suelten esos sentimientos. El resentimiento es un sentimiento muy para abrigarlo mucho, para darle mucha contención. Es un dolor. El resentimiento es un dolor que yo siento porque alguien que yo quiero me hizo o dejó de hacer. Y entonces el resentimiento no es algo que lleva incluido un dolor muy fuerte. Entonces hay que aprender a ser compasivos, saber qué cosas tengo que sanar, saber qué cosas tengo que perdonar, en qué cosas tengo que ceder y que aceptar que la vida era así y que en ese momento yo no tuve los elementos o las herramientas para poder hacer algo diferente, pero hoy sí. Si hoy ustedes están aquí, si están conectados, están escuchando esto, no es casualidad. Porque puede ser que de muchos días hoy se conectaron y hoy están escuchando esto. Y entonces hay algo que trabajar en eso. El rencor es igual, es un sentimiento que tengo contra alguien que siento que me lastimó. El rencor todavía lleva mucho enojo. El resentimiento lleva mucho dolor. Y el rencor lleva mucho enojo. Pero en ambos casos son un pensamiento que hago acerca de una situación que me pasó. Y entonces yo le doy esa connotación de mala suerte, de victimismo, y yo me siento víctima de las circunstancias de la vida. Y créeme que de las mismas experiencias, unas personas han hecho cambios radicales en su vida. ¿Y qué ha hecho esa diferencia? La voluntad de querer ver algo diferente. Ante esta situación, ante el COVID, ¿cómo estoy reaccionando? ¿Me siento víctima? Observo qué está pasando en mi vida y las oportunidades que tengo. ¿Sabían que en China, que es el país más poblado del mundo, se me hizo la cantidad exorbitante, 5% en China, las solicitudes de divorcio? Y aumentaron increíblemente las denuncias de maltrato. ¿Por qué? Porque al estar encerrados, al estar con la pareja, con la familia todo el tiempo, habrá personas que se les está haciendo difícil porque está siendo una situación insostenible. Y si lo primero que quieren hacer es huir, salir, que ya se termine y salir de ahí, están tomando el camino más doloroso. Porque es el momento de ver qué es lo que está sucediendo en mi vida. Ahora que la vida te enfrentó a esto, a una situación donde no hay cine para distraerme, ni me enojo y al rato nos vamos al teatro o nos vamos a cenar y todo se disuelve, en donde ya no hay, en donde durante ya casi o más de 2 meses ya se dio esta situación y posiblemente se alargue este mes. ¿Qué está pasando en mi vida? O sea, realmente estoy tomando las riendas de mi vida, realmente estoy solucionando los temas que tengo que ver, o me estoy centrando en el enojo, o le estoy echando la culpa al otro y estoy esperando que el otro cambie, porque no soy yo soy el bueno o la buena, y el otro es el malo, el que tiene que cambiar, el que tiene que hacer cosas. Eso es mentira. O el que me doy cuenta que no me llevo con mis hijos, que ni siquiera los conozco, o que quisiera que ya se fueran para no tener que ver
que las situaciones que estoy pasando no me gustan. Y entonces me enojo con la vida y siento rencor o me lleno de culpa porque me doy cuenta que mis hijos no son lo que yo quisiera que fueran. Y entonces empiezo a vivir toda una serie de emociones que me bajan mi sistema inmune, que me llevan a vivir situaciones cada vez más difíciles y me envuelvo en esos espirales negativos, en esos espirales de baja frecuencia. O me doy la oportunidad de ver qué está pasando, de tomar un curso, de aprender herramientas para trabajar esas emociones, o leo un libro que me ayude, o voy con un terapeuta, o hablo con esas personas y les digo lo que estoy sintiendo. Hay muchas formas, hay muchas cosas, muchos pasos que podemos hacer para eso. Pero para eso solamente se necesita un ingrediente fundamental y que es la voluntad. El yo quererme quitar de ahí y ponerme en otra posición. Y hay herramientas y eso es lo bueno. Y créanme que son muchísimo más sencillas de lo que creemos. Pero hemos alimentado tanto esos sentimientos que los creemos enormes y tan sólidos y, perdón, y tan fuertes. Y tan sólidos y tan fuertes que creemos que no los vamos a poder quitar de nuestra vida. Entonces, como les digo, en lo que se refiere al rencor y al resentimiento, son sentimientos que necesitan, perdón, son sentimientos que necesitan de mucha compasión, de, porque vienen asociados a un dolor muy fuerte. Y es mejor vivir ese dolor, permitirnos sentirlo, llorar, gritar, patear, lo que sea necesario. Escriban mucho, escriban todo lo que esa persona les provocó, todo lo que esa persona lo que los maestros que fueron, porque en realidad es eso, son maestros de vida que nos vinieron a enseñar algo de aceptación, de fluidez, de perdón. Y entonces aquí lo más importante es saber que las formas en que nosotros podemos trabajar eso es a través del perdón a nosotros mismos. Primero, antes que nada, por haber llegado a ese punto. Y aprender a amarnos tal y como somos, con esos sentimientos, con esas emociones, con eso que nos ha traído hasta el día de hoy. No se trata de juzgar, no se trata de, ay, qué mala persona soy, ¿cómo es posible que esté sintiendo esto? Es totalmente humano. Todos algún momento lo hemos sentido. Pero hay quien decide moverse de ahí, ya hay quien decide quedarse con eso. Entonces, créanme que quedarse solamente prolonga el sufrimiento. Muchas veces tenemos miedo de soltar eso porque ¿cómo lo voy a hacer? ¿O cómo voy a dejar a esta persona? Porque hay situaciones que ya no suman, que me llenan todo el tiempo de sentimientos negativos, pero no me atrevo a ir por el temor. Y ese temor de no atreverme a hacer algo que sé que necesito hacer, genera culpa y genera rencor y genera resentimiento, pero aún más grande que es contra mí. Y entonces me busco enfermedades, me busco accidentes, me busco malas situaciones con las que yo internamente me estoy castigando. Entonces lo primero es tal cual, si lo puedo observar, si soy honesta conmigo y me digo, esto es lo que me está pasando, esto es lo que me está sucediendo, y sí reconozco que en mi vida ha reinado estos sentimientos, es aceptarlo. Y luego observar para qué los traje a mi vida, para qué hice presentes en mi vida esos sentimientos. Y a lo mejor no tengo la respuesta ahorita y a lo mejor me va a costar trabajo, pero si simplemente me abro la posibilidad de decir, lo suelto, hoy decido que quiero soltar esto,
que ya no quiero vivir con estos sentimientos. Entonces ahí se abre un campo mórfico. La culpa no le sirve a nadie, nada se resuelve ni nada se repara porque una persona sienta culpa. Puedo hacerme responsable de mis actos y si algo puedo resarcir, pues lo hago. Pero la culpa, ese pensamiento que me dice que yo merezco un castigo, que soy culpable, que soy mala persona, ese no lo necesito. Ese es lo único que haces, y ese ya lo vimos. La vergüenza y la culpa son los niveles más bajos de energía. Por favor, suelten la culpa. No le sirve a nadie la culpa y daña muchísimo todo nuestro sistema inmune y poco a poco va dañando los órganos, dependiendo del tipo de culpa que sintamos. El rencor nos lleva al cáncer. El resentimiento daña nuestros órganos, el hígado, el riñón, el estómago. Entonces, ¿qué vida queremos vivir? Y esa es una elección de todos los días. Ya después de que lo acepté, después de que me abro a la posibilidad de que el universo me enseñe para qué traje esos sentimientos a mi vida, el paso único, y que eso lo vamos a tratar después, hay un tema específico del perdón, es eso, perdonarme. Primero a mí, porque cuando yo me perdono a mí, cuando soy completamente compasivo conmigo, aprendo a ser compasivo con los demás. Cuando yo sé la lucha que representa, el trabajo interno que representa amarme, perdonarme, aceptarme tal y como soy, entonces yo soy compasivo con los procesos de los demás. Y reconozco que no tengo nada que perdonarle a nadie porque reconozco sus luchas, reconozco sus propios demonios internos. Y de verdad que es un, el mejor acto que pueden hacer en la vida, perdonarse a ustedes mismos, reconocerse y decirme, me amo tal y como soy, me acepto tal y como soy, con mis luces y mis sombras, con lo positivo y lo negativo, con lo que me gusta y no me gusta, porque eso es ser humano. No es solo lo bonito, no es solo lo que nos gusta. Y yo sé que este era un tema denso, lo reconozco, son temas muy fuertes, pero créanme que si se dan la oportunidad de trabajarlos y de sanarlos, van a empezar a ver cambios muy importantes en su vida. Y pues vamos a hacer una pequeña meditación. Todavía tenemos unos minutos para contactar con nuestro derecho a estar bien y soltar todos estos sentimientos que nos lastiman y de verdad bajan nuestra energía, nos lastiman, nos hieren, no nos permiten ir hacia donde queremos. Entonces démonos esa oportunidad de soltar. Y pues vamos a hacer nuestra meditación. Les pido que se sienten cómodamente. Inhalen y exhalen. Y observo cómo está mi cuerpo con toda esta información. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me dice mi cuerpo en ese momento? ¿Qué me platica? ¿Cómo está la vibración de mi cuerpo en este momento? Y me permito aceptar lo que esté presente.
Y ahora observo como una luz que viene del centro del universo, del cielo, baja un cono de luz que se va haciendo grande, 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 y que me cubre, me envuelve, me protege y se convierte en un huevo que cubre todo mi campo físico, tan grande como para mí sea cómodo. Es plateado y cálido por dentro, dorado y duro por fuera, donde no entra nada, donde estoy yo con el universo. Y me siento segura dentro de ese huevo. Me siento cómoda, siento la energía del universo, energía de amor, de alta frecuencia vibratoria. Me siento segura y me reconozco como hija del universo, como parte de este universo, como hija, hijo de este universo. Tengo todo el derecho a ser feliz, a estar bien. Todas mis experiencias que he vivido me han traído al día de hoy aquí a lo que soy y me acepto tal cual soy, con mis luces y mis sombras. Y hoy puedo aceptar que son experiencias que me han traído para que pueda aprender de ellas y pueda vivir en paz, en armonía, en amor conmigo mismo y con los demás. Reconozco que en algún momento de mi vida creí que merecía ser tratada de determinada forma o tratado de determinada forma y que esas experiencias trajeron dolor a mi vida. Hoy me reconozco una persona digna de ser amada y estoy dispuesto a dejar ir la pauta mental que me ha traído este dolor. Y me abro a recibir del universo guía, contención, amor. Me lo merezco aquí y ahora. Hecho está, hecho está, hecho está. Me permanezco unos momentos con estas sensaciones. Y poco a poco, cuando esté bien para mí, puedo regresar a este espacio y a este lugar. Pues muchas gracias por permanecer en esta sesión. Sé que es un tema denso, sé que es un tema que nos duele, que puede causar mucha resistencia,
pero exactamente ahí donde está nuestra mayor resistencia, nuestro mayor dolor, están nuestros mayores aprendizajes. Pues muchas gracias, mañana nos vemos, mañana es otro día un poquito denso, pero más bonito. Y pues aquí estamos en el día 16, los felicito por llegar a este día, de verdad, pocas personas se dan esa oportunidad. Y pues me da mucho gusto haber estado aquí, nos vemos mañana y tomen mucha agua, por favor. Sea lo que sea que hayan podido observar o ver, tomen mucha agua y ayuden a su mente, a su cuerpo a diluir, a sanar todo eso. Pues muchas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos mañana.